Saludos a todos. Gracias por sus comentarios y por estarme ayudando con tantos nuevos suscriptores. Miren, hoy en día no es solamente este canal, sino muchos funcionarios e invitados a esta reunión de la OTAN en el día de hoy en Bruselas. Ellos se preguntan, ¿cómo podemos lograr frenar a Vladimir Putin? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la fórmula científica para lograr desestabilizarlo y acabar con esta guerra que está desangrando a Europa, a la misma OTAN, a los Estados Unidos, a Canadá? Porque Putin habla de líneas rojas, porque Putin habla y advierte sobre lo que podría ocurrir en caso de que pasen por estas finas líneas rojas que él, sin haberlas mostrado a sus oponentes, él se imagina que ya, por ejemplo, los Estados Unidos y Zelensky saben cuáles son esas líneas rojas. ¿Cómo frenarlo? ¿Cómo amenazarlo de tal forma que realmente Putin crea que esto es en serio? Porque Occidente empezó a hacer avances considerables en estos territorios ya bajo control de Vladimir Putin, en la parte oriental del país. Zelensky empezó a tener éxito en Donetsk, en Lugansk, en Kherson, en Kharkiv. Y esto se sabía que, en cierta manera, era algo que tenía que ver con las líneas rojas de Rusia. Y en ese entonces no hubo una respuesta contundente de parte de Rusia. Más aún, continuaron avanzando en estas regiones luego de haber sido anexadas, tratando de ver realmente cómo era el estado mental y la forma de reacción de Vladimir Putin. Todo este tiempo estamos cansados de ver columnas y columnas en los principales periódicos del mundo hablando sobre el mismo tema de que Putin no es normal, que tiene problemas mentales y que un hombre con esta enfermedad, pues obviamente que no podría tomar decisiones sensatas. Eso fue lo que estuvieron vendiendo en los últimos meses. Pero en octubre, a partir de octubre 3, empezamos a ver una serie de imágenes que empezó a venderle Rusia a todo el mundo. Ustedes se acuerdan de este famoso tren, de la 12ª unidad del Ministerio de Defensa de Rusia. Esta unidad que se encarga de todo el tema del arsenal nuclear. Nos mostraban esta imagen con cantidad de vehículos sobre esta plataforma de este tren y cientos de informes en los que se decía que iban armas nucleares en este tren. Ustedes se acuerdan también, el Financial Times mencionó que en el Mar Negro Rusia estaba haciendo pruebas nucleares. Y la más reciente fue la del Belgorod, este submarino con capacidad de llevar el Poseidón con ojivas nucleares de 2 megatones. Y todos estos fueron mensajes que estaba enviando Rusia mientras Zelensky continuaba retomando, atacando esta región oriental, el Donbass, sobre todo con el apoyo satelital de los Estados Unidos, con el apoyo de otros países de la OTAN y de cantidad de mercenarios que solamente Zelensky sabe cuántos son, quiénes son y dónde están. Apareció ya la posibilidad de que es lo que podría hacer Putin como respuesta a este acoso de parte de la OTAN y de parte de Zelensky, acoso en el sentido de tratar de continuar a diario, de cruzar estas líneas rojas, estén donde estén. Se presentó la posibilidad de que Rusia inicialmente diera una respuesta nuclear táctica
en un lugar alejado, posiblemente en el Mar Negro, y que en caso de que Zelensky continuase retomando territorios ya bajo el control de Rusia, pues Putin podría intentar lanzar este tipo de ataque sobre un lugar poblado, así sea pequeño, o un objetivo militar o político. Y que si esto no funcionaba, pues podría recurrir a algo todavía más destructivo. Podría intentar un ataque electromagnético, que podría afectar en un área de 100 kilómetros cuadrados, podría destruir los automóviles, las plantas eléctricas, los ordenadores. Pero inmediatamente todo esto empezó a ocurrir o a plantearse, que esto fue aproximadamente, sí, en el último mes. Apareció el exdirector de la CIA, este señor de apellido Petraeus, quien respondió que en caso de que esto fuese a ocurrir, Estados Unidos atacaría a todas las fuerzas de Rusia en territorio ucraniano. Igualmente destruiría todas las bases navales de Rusia en Crimea. Porque el tema de las líneas rojas es interesante. No solamente se viene planteando ahora en la época de Vladimir Putin, se planteó en la época de Obama, con Bashar Assad, con el tema del no uso de armas químicas. Y luego de que terminó su término Obama, allá estaba Bashar Assad todavía en Siria. Inclusive el mismo Putin estaba bastante inconforme en el año 2021, fines de año, mes de noviembre, porque a pesar de querer negociar, a pesar de haber tratado de convencer a la OTAN de no avanzar hacia el oriente, hacia su país, no le querían creer, no tomaban en serio eso que para él era una línea roja. Porque la gente decía, en el año 2015 los turcos le derribaron un avión de guerra a Rusia y Putin no hizo nada. La única respuesta en esa época de Vladimir Putin fue prohibir la entrada de tomates turcos a su país. Entonces la gente no tomaban en serio a Putin hasta prácticamente el lunes de esta semana. Miren, él posicionó esta cantidad de tropas a fin de año allá en la frontera con Ucrania. Estas fotos fueron mostradas por las redes, los principales periódicos del mundo mostraron estas imágenes y luego vino Estados Unidos a decir que ya le habían dicho a Zelensky que él no creía, pero él tuvo que 3 meses después demostrarles que él iba en serio, iniciando el operativo especial en Ucrania. Parece indicar que ellos creen en el mundo occidental que la real línea roja que tiene Putin es esa línea roja que va hasta su vivienda, allá en un lugar que se llama Novo Orgariovo. Esta es la mansión, una de tantas que tiene Vladimir Putin. Entonces la gente dice, ¿cómo frenar a Putin? Porque todos lo han intentado. A propósito, este operativo especial de esta magnitud fue el más grande realizado desde la capitulación de los nazis en el año 1945. Ese año se acabó la guerra, pero desde ese año hasta acá no se había presentado un operativo de esta magnitud que podría volverse más grande. Entonces la gente cree que la única forma de buscarle la caída a Putin es exasperándolo, es provocándolo, como lo hicieron con la explosión en el puente de Crimea, que se esperaba ya en ese momento que se iniciara una respuesta nuclear táctica para ya de una vez por todas. La OTAN anticipaba también
estos ejercicios nucleares de la semana entrante, había una preparación del mundo occidental ante una posibilidad de una respuesta nuclear de parte de Putin por lo del puente de Crimea. Ahora, lo que pasa es que Putin es un hombre que no busca venganza inmediata, sino que él busca la oportunidad para él poder salirse con la suya, que es algo muy diferente. Ahora, si continúa Zelensky tratando de retomar territorio anexado, por ejemplo, ¿cuál va a ser la reacción de Putin? Se pregunta la gente en este momento, porque miren lo que pasó con el puente de Crimea y vean la reacción, esa cantidad de misiles, aproximadamente 200, esa destrucción casi que en todo el territorio, porque le pusieron este vehículo, este camión con explosivos en el puente, que a propósito ya lo están reconstruyendo, ya en gran parte está funcionando nuevamente. ¿Cómo reaccionaría? Putin es un hombre que, si ve que no pudo evitar que le retomaran control de estos territorios, el hombre va a asumir esta pérdida. Va a tratar de minimizarla, pero con toda seguridad, él va a buscar su próxima oportunidad. Eso téngalo por seguro. La gente piensa en el mundo occidental que hay que provocar a Putin hasta que pierda el equilibrio, porque como le está temblando el tobillo, pero eso no les ha funcionado. Todo lo contrario. Están gastando tanto dinero, tanta energía, tantas reuniones, tantos proyectos de gran envergadura en esta reunión, por ejemplo, en la OTAN hoy en Bruselas, hoy y mañana, o la inversión del próximo ejercicio nuclear de la semana entrante. Ahora aprovechan esta reunión ciertos líderes de estos países, como por ejemplo Macron, para proponer la paz. Se creen redentores, conocedores de la verdad. Y Macron, por ejemplo, dice que tiene la fórmula mágica. Le dice a Rusia: retírense de todos los territorios anexados, saquen todas sus tropas de Ucrania, siéntense a negociar y permitan que la OTAN llene a Ucrania de misiles. Hombre, esto no es manera de proponer, no es una posición seria. Mientras él hace esta propuesta, está enviando estos César, está enviando misiles. Cree que Vladimir Putin es un hombre que, aunque está lejos allá en Moscú, no piensa. El presidente de la Federación Rusa demostró este lunes cómo es una persona realmente misteriosa, se podría decir. Una persona difícil de ofuscar. Debe tener gran concentración. Debe ser un hombre que hace prácticas de relajación, hace prácticas de autocontrol. Por algo el hombre sabe bastante de judo y de otros deportes. Y el hombre sabe el estilo de vida occidental, cómo es. Cómo es mucho, en estas reuniones, mucho bla, 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 mucha propuesta. Y luego, cuando salen de las juntas y las oficinas, llevan otro estilo de vida. Él es un hombre bastante disciplinado, que está dando muestras de que esta guerra no se maneja tan fácilmente como piensa el mundo occidental. Por mucho que insistan con el tema de ejercicios militares, de fabricación de nuevas armas, de envíos maliciosos de mercenarios, operativos especiales, por ahí no es. La solución es la negociación. Debería haber un referéndum en Ucrania donde los ciudadanos se les pregunte si estarían dispuestos a permitir que Rusia se quede con estos territorios recientemente anexados a cambio de paz, a cambio de reconstrucción, inclusive de parte de Rusia, a cambio inclusive de la construcción del famoso muro de Donald Trump,
para, para que ya Putin evite intentar en un futuro continuar anexando territorios. Pero no hay forma de negociación. Más fácil, en vez de hacer el referéndum, el gobierno asume que los ciudadanos hasta el último están dispuestos a dar su vida por la soberanía, por retomar control de todos los territorios, a pesar de todos los 14.000 muertos en la zona de Donbass y a pesar de todos los daños causados a los habitantes de esta zona del país, sin que les hayan reconocido siquiera un rublo o la moneda de Ucrania a cambio para que ellos puedan reconstruir sus vidas. Acabar con este hombre, con su política, con su modo de pensar, con su propósito y con el de millones de rusos que están de acuerdo con él, es una tarea bastante difícil, bastante compleja, que se podría solucionar en una reunión de 1 hora, 2 horas, tomándose un café, un tinto colombiano, aterrizando a la realidad y haciendo en una hoja de papel 2 columnas, lo que podría beneficiar a la población de Ucrania, al país, y lo que podría perjudicarla, analizar, discutir y que se tome la mejor decisión. Claro, algunos van a decir, no, Santiago lo que quiere es que Ucrania entregue su territorio a este criminal. Santiago piensa así porque está en Colombia, amigos del canal, porque no es de Ucrania, porque no vio todos estos misiles que cayeron sobre el territorio de Ucrania recientemente. Hombre, a mí no se me olvida nunca esta película que vi, que la he visto 3 veces y se me olvidó el nombre, de pronto ustedes se acuerdan. Esta película, cantidad de dólares estaban en un lugar y este grupo fueron a robarse todos estos billetes que estaban detrás de las paredes de esta casa. Eran aproximadamente 14 bultos, contrataban un helicóptero. Imagínense que a medida que subía el helicóptero, ya el peso evitaba la navegación del helicóptero por obvias razones y les tocó empezar a dejar caer los bultos. Hasta que dejaron uno y ese único bulto hizo que colapsara el helicóptero. Bueno, la película sigue y sigue, pero también el ejemplo del avión que va cruzando un río y le toca dejar caer bultos para poder que sobrevivan los pasajeros. Pero así no piensa la OTAN, así no piensa los Estados Unidos, porque piensan que el hecho de que tienen armas, de que tienen muchas tropas y que tienen mucho dinero, los hace pensar que cuando se toma una decisión, esa decisión es inamovible. Todo es negociable en la vida. Como cuando secuestran un banco. Yo me he visto millones de esas películas. Siempre se negocia. Hay que negociar cuando la situación es tal como la actual, en la que Rusia es en ojivas nucleares la primera potencia mundial. Rusia tiene mucha experiencia en el tema de las armas y el manejo de tropas. Desde muy jóvenes les enseñan en Rusia a defenderse. En Occidente no es lo mismo. No se trata de quitarle territorio a Ucrania. Se trata de que ya es hora de estar haciendo reuniones para negociar en vez de patrocinar estas reuniones de la OTAN allá en Bruselas para seguir por el camino equivocado. Amigos del canal, gracias por los suscriptores. Aprender es ganar. Los espero en el próximo video. Que la pasen todos muy bien.